¿Cómo está el día de hoy? Qué bueno, nos da mucho gusto verle. Y pues el día de hoy el pastor José Luis se sentía un poco mal de salud. Esta semana ha estado con algunas dificultades de salud, no graves, gracias a Dios, pero sí se le dificultó el poder estar el día de hoy aquí. Entonces, al final vamos a orar por él, y precisamente el tema de hoy se va a, pues sí, va a encajar muy bien también para que podamos orar por cada persona que esté pasando por alguna situación tal vez de enfermedad o algún problema de salud, ¿sí? Y que podamos tomarnos un tiempo al final para orar por cada uno de ustedes. ¿Está bien? Muy bien. Pues bueno, de anuncios en realidad no hay muchos, solamente recordarles que entre semana tenemos reunión de oración todos los días, y también el jueves tenemos clase de discipulado, perspectivas bíblicas. Estamos viendo el tema de la muerte, cómo enfrentar la muerte. Y esto pues está enfocado en personas o familiares o amigos conocidos de personas que están pasando por alguna enfermedad terminal o quizás de edad avanzada, ¿verdad? Y es muy importante, es muy necesario que nosotros podamos prepararnos antes de que eso suceda, ¿verdad? Tanto para personas cercanas a nosotros como para nosotros mismos. Entonces, ya esta es la última clase este jueves, pero aún así le animo a que se conecte. Ahí está el link en nuestras redes sociales, ahí lo puede encontrar, o puede mandar un mensaje también si no lo encuentra y se lo enviamos con mucho gusto. Esperemos que ya en estos días estén en YouTube las clases anteriores, son 3 clases anteriores, y ahí también las va a poder usted ver y repasar por si no estuvo en las anteriores, y poder concluir este tema pues todos juntos. ¿Está bien? Muy bien. Y bueno, el día de hoy estamos viendo un nuevo nombre que es nuestro sanador. En esta serie, Conociendo a Dios, estamos haciendo un viaje a través de los diferentes nombres que Dios nos muestra en la Biblia, nombres suyos, ¿sí? Y no, obviamente no los vamos a poder ver todos porque se nos iría todo el año, porque hay muchísimos nombres de Dios en la Biblia, pero estamos viendo como quizás los más conocidos o algunos de los principales. Y el día de hoy toca este nombre, nuestro sanador. Y me gustaría, antes de comenzar, hacerte una pregunta. A lo mejor va a ser muy obvia, pero nos puede ayudar un poquito a recordar el propósito de esta serie. Cuando tú llegas con alguien nuevo o cuando alguien nuevo viene contigo, no sé, puede ser en el trabajo, puede ser alguien que te presenta en la familia, un amigo, etcétera. ¿Cómo te presentas con esa persona? Por tu nombre, ¿no? Normalmente no le dices, hola, soy futbolista. Hola, soy trabajador de algo. Hola, soy comerciante. ¿Verdad que no? Por lo general tú comienzas diciendo tu nombre, ¿verdad? Ni tampoco dices, hola, bueno, a veces sí, cuando es alguien que conoce a la persona, por ejemplo, soy hijo de fulanito de tal, soy hermano de tal, pero de todos modos no te quedas ahí, tú le dices tu nombre. ¿Por qué? Porque aunque tu nombre no define completamente todo lo que tú eres, ¿sí? Que tú eres una persona con una individualidad única, propia, y tu nombre solamente es una parte de tu identidad. Tu nombre te representa, ¿verdad? Tu nombre te representa. Si yo les digo, por ejemplo, el nombre Arnold Schwarzenegger, ¿en qué pensaron? En películas, ¿verdad? En películas, en un actor, ¿sí? Si yo les digo otro nombre, Cristiano Ronaldo, pues piensas en fútbol, piensas en el mejor jugador del mundo, aunque a algunos les duela. Y así, si yo te digo el nombre de alguien famoso,
tu mente se va a ir a lo que ese nombre representa, ¿verdad? De la misma manera, los nombres de Dios no definen completamente lo que es Dios, por eso es que hay tantos nombres, imagínense. Poder describir todo lo que Dios es, ¿sí? Infinitamente imposible. De modo que por eso hay tantos nombres, porque cada uno de esos nombres representa un rasgo, una característica de los atributos de Dios, del carácter de Dios, de cómo es Dios, ¿sí? Y por lo tanto no es nada más un título, no es nada más algo que se escuche bonito, sino que es algo que nos habla y que Dios mismo se ha revelado a nosotros de cómo es Él, ¿sí? Y esto es importante recordarlo en esta serie. Muy bien, entonces si trae su Biblia, le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, por favor. Éxodo 15, 26. Y aquí vamos a ver el origen del nombre de Dios sanador. Dice, está hablando Moisés, le está hablando al pueblo y les dice, y dijo, si oyeres, está hablando de que Dios dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios o del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí esa palabra, eso está escrito en hebreo, en el idioma original. Esa palabra sanador es Rafa, como el apodo de los Rafas, de los Rafaeles, pero con H al final. Rafa o Rafa también lo podemos escuchar. Y significa sanador, restaurador. ¿Qué significa Rafa? Muy bien. Ahora, para entender el contexto en el que Dios se reveló con este nombre a su pueblo, le platico la historia brevemente. Ellos habían salido de Egipto, estaban caminando por el desierto, ¿verdad? Yendo hacia la tierra que Dios les había prometido darles. Y pues en el desierto obviamente experimentaron muchas necesidades. Sin embargo, Dios iba supliendo cada una de ellas. Pero al llegar a un lugar, dice que tenía sed, el pueblo tenía sed, y era un lugar donde había agua, pues inmediatamente, ¿verdad? Se fueron a tratar de beber el agua para saciar su sed, pero se dieron cuenta que el agua estaba amarga, ¿sí? No tenía un buen sabor, no se podía beber, no se podía beber. Y eso era algo inusual porque lo esperaríamos quizás del agua del mar, ¿verdad? El agua del mar es muy salada, es imbebible y nos hace daño, nos deshidrata, irónicamente. Pero un lugar de agua que no sea salado debe de ser agua dulce. Sin embargo, este era algo inusual. El agua estaba amarga. ¿Y qué hizo el pueblo? No dijo, híjole, no, pues aquí no se va a poder, vamos a buscar otro lugar o vamos a pedirle a Dios que nos... No, el pueblo lo que hizo fue quejarse contra Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Quejarse contra Moisés. Y ya le recriminaron, porque nos traes aquí para morirnos, y todo su lamento empezaron a decir, ¿sí? Y entonces ahí Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol que estaba ahí cerca y que lo cortara y que echara el árbol sobre el agua. Y entonces el agua se haría dulce. Y así lo hizo, y el pueblo bebió y milagrosamente pudo beber de esa agua. Había sido purificada,
¿sí? Y entonces, después de que ya el pueblo estaba satisfecho, ¿verdad? Moisés les dice estas palabras, ¿sí? Y pudiéramos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la amargura con que Dios sea nuestro sanador? ¿Verdad? A lo mejor no lo relacionaríamos tan directamente o tan fácilmente. Sin embargo, nosotros podemos ver que esas aguas amargas en realidad estuvieron ahí con un propósito. Y era el propósito de revelar la amargura que ya había dentro del corazón del pueblo. ¿Sí? Esas aguas amargas en realidad solo sirvieron para revelar algo que ya había en su interior y que era más preocupante que la sed. Porque Dios podía darles de beber, como ya lo había hecho, o como lo hizo en otra ocasión. Probablemente usted ya lo ha leído, lo ha escuchado, ¿verdad? Que había una roca y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y salió agua de la roca. O sea, para Dios no era difícil solucionar el problema del que el pueblo se estaba quejando. Pero hubo un propósito. Y ese propósito fue que el pueblo se diera cuenta que su corazón estaba tan amargo como lo estaba el agua que estaban bebiendo. Ahora, esa amargura representa el pecado, ¿sí? Por eso es que es algo inusual, fue algo inusual esa agua amarga, porque el pecado es algo inusual también, no es algo normal, ¿sí? El pecado en nuestra vida viene y amarga todo nuestro interior, contamina todos nuestros pensamientos, contamina nuestras emociones, contamina nuestra voluntad y por lo tanto nuestras decisiones, ¿sí? Y aquello que debería de ser dulce para nosotros, la vida que Dios nos ha dado, Dios nos ha regalado muchas cosas, se vuelve amarga. Y por eso es que a veces estamos solamente quejándonos. Por eso es que a veces menospreciamos las cosas buenas que tenemos, como nuestra familia, como un trabajo. Pero bueno, ya no ahondaré más en eso, porque la buena noticia a esta mala noticia del problema del pecado que hay en nosotros es que así como Moisés echó ese árbol sobre el agua, así Dios también proveyó una solución para nuestra amargura interior y para el pecado que hay en nuestro interior. Y también fue hecha a través de un árbol, pero ya hecho madera y en forma de cruz. Fue a través de Jesús. Jesús fue como ese árbol que fue echado sobre el agua amarga, ¿sí? Jesús vino y murió en la cruz por nosotros. Él bebió la copa amarga, dice la palabra, ¿verdad? Y literal, de hecho, estando ahí en la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Él tomó nuestra amargura, nuestro pecado, nuestra maldad sobre sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvados, pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser limpiados y pudiéramos ser sanados también. Sanados. Y ahorita lo vamos a ver. Jesús es ese árbol que representa nuestra esperanza de sanidad completa. Porque la sanidad principal que nosotros necesitamos, antes que la física, es la espiritual. Es la del alma. La sanidad de nuestra mente. ¿Sí? Porque ¿cuántos podemos estar sanos físicamente, gracias a Dios, pero estar bien enfermos en el interior? Y ni siquiera podemos disfrutar de nuestra salud física, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro pasaje en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, del verso 19 al 20. Vamos a leerlo. Y dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Y luego el verso 20. Fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Ok. La Biblia nos enseña que Dios se compromete a ser nuestro sanador, no solamente de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y nuestro cuerpo es el vehículo a través del cual nosotros estamos en este mundo y hacemos la voluntad de Dios. Sin el cuerpo no pudiéramos hacerlo, ¿sí? Y muchas veces no podemos servir o no podemos hacer muchas cosas porque estamos enfermos o porque tenemos algo. Y ahorita voy a ahondar más en eso, pero debemos de saber que para Dios no es solamente importante nuestra alma, nuestro espíritu, sino que también es importante nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo. Y por eso es que Él nos da muchas promesas que vamos a ver ahorita. Sin embargo, cuando nosotros vemos la sanidad física, cuando nosotros vemos cómo la Biblia nos habla acerca de la sanidad física, podemos ver algo muy interesante y sobre todo lo podemos ver cuando Jesús sanaba a los enfermos. Porque Él sanó a muchas personas, a muchísimas personas y de muchas maneras y personas de diferentes, en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, ¿sí? Él sanó, por ejemplo, a quien no se lo pidió, como el paralítico que lo llevaron sus amigos y que por la fe de sus amigos Él lo sanó. Él sanó a 9 leprosos, 10 leprosos, ¿sí? Pero de los cuales solamente uno vino y le agradeció y los demás ni sus luces, ¿sí? Él sanó a personas que no eran parte de su pueblo, que eran de otros pueblos y que eran considerados impuros para la cultura judía, ¿sí? Él los sanó también. Pero en todos y cada uno de ellos había algo muy importante que Jesús les decía. Él les decía, después de que los sanaba, Él les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, ¿sí? Y qué interesante, ¿verdad? Que no dice, tu fe te ha sanado, sino que tu fe te ha salvado. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante que ocurre, o que el milagro más grande que ocurre en un ser humano, no es la sanidad física. Que incluso Dios usa la sanidad física para un bien mayor, mucho más grande, que es la salvación de nuestra alma, ¿sí? Que es que que nazca fe en nuestro corazón, que nazca fe en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos puede sanar y Dios sanó a muchas personas, incluso resucitó a personas. ¿Y sabes qué pasó con esas personas? Murieron, como todos nosotros, ¿verdad? Dice la Biblia que a todos, como está escrito, ¿verdad? Que todo hombre muera una sola vez. Todos por el pecado vamos a morir en algún momento, si es que Dios no viene antes y nosotros creímos en Él y nos vamos con Él. Pero antes de eso, todos vamos a morir. Por lo tanto, todo milagro aquí, antes de la muerte, de sanidad física, es temporal. Es temporal. Pero la salvación de nuestra alma y de nuestro corazón, esa es eterna. Esa es eterna. Y esa va mucho más allá de lo que vivimos aquí en este mundo. Va a trascender a la muerte, ¿sí? Y de hecho, esa salvación eterna, esa fe que Dios pone en nuestro corazón, es la que determina en dónde vamos a estar después de la muerte.
Si nosotros creímos en el regalo de Jesús de salvación, podremos estar con Dios eternamente. Pero si nosotros rechazamos y menospreciamos su regalo, estaremos separados de Él eternamente. De modo que el milagro más importante es la sanidad del alma, la salvación del alma, ¿sí? Por eso es que vemos que muchas personas, aún incrédulas o que siguen otras religiones o creencias, son sanadas porque Dios es bueno, Él es misericordioso. Él sana incluso a los que no creen en Él y a los que le están pidiendo a otros dioses o a otros personajes sanidad. Dios los sana porque Él es bueno y Él tiene compasión. Pero ese milagro no es más importante. El milagro más importante es la salvación. Entonces, cuando se trata de sanidad, nosotros debemos saber que lo que Dios quiere actuar en nuestra vida es la fe, ¿sí? Que nazca fe, que se produzca fe o que nuestra fe crezca y aumente. Entonces, vamos rápidamente a ver cinco pasajes que nos hablan acerca de lo que Dios promete de sanidad para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llenar nuestra mente de fe, ¿sí? Llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que la palabra de Dios produzca fe en nuestro corazón. No podemos creer en la sanidad y en la salvación de Dios si no tenemos fe, dice la Biblia. Y la única forma de obtener fe es a través de la palabra de Dios. Es que vamos primeramente con Salmos 102. Vamos a leer Salmos 102 del verso 2 al 3. Cuando tú te encuentras en un momento de problemas de salud o de enfermedad, tú puedes orar esto. Tú puedes hablar esto para que tu fe crezca, ¿sí? Y dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Se fija cómo antes de la sanidad se encuentra el perdón? ¿Verdad? El perdón, ¿verdad? Porque si Dios perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, entonces ya tenemos la fe para que Dios también traiga sanidad a nuestra vida. Y luego Isaías 53 del verso 4 al 5. Dice: ciertamente llevó Él, está hablando, es una profecía de Jesús, está hablando acerca de Jesús. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es bien importante porque así como Jesús pagó el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, por ofender a Dios, porque cuando nosotros pecamos lo hacemos contra Dios principalmente. Ofendemos a aquel que nos creó, a aquel que nos hizo a su imagen, a aquel que nos puso en esta tierra para vivir conforme a su voluntad, amarlo, conocerlo. Y el pecado nos lleva a todo lo contrario a eso. Pero Jesús vino a reconciliarnos, a restaurar esa relación, ¿sí? Y entonces Él carga con nuestro castigo, pero también carga con el poder de la enfermedad sobre nosotros. ¿Por qué? Antes, y lo vimos en el primer versículo en Éxodo, ¿qué les dijo Moisés al pueblo? Les dijo: si ustedes cumplen con todos sus mandamientos, si obedecen al Señor, si siguen sus estatutos, entonces Él será su sanador. Pero todos sabemos
que por la naturaleza de pecado que hay en nosotros, cumplir con esta condición es imposible. Es imposible. Primeramente, heredamos el pecado de nuestros padres, desde Adán y Eva hasta la fecha. Y ese pecado se demuestra cuando nosotros mismos pecamos por nuestra propia voluntad. Entonces, desde niños pecamos. Así es de que es imposible, podríamos decir, entonces es imposible que Dios sea nuestro sanador. Y sí, por nosotros mismos es imposible. No tendríamos un sanador, porque somos pecadores. Sin embargo, ¿qué dice ese verso de Isaías que leímos ahorita? Él cargó con nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesús, depositamos toda nuestra esperanza en Jesús, que sea Él quien nos salve, que sea Él quien nos perdona, que sea Él quien abogue delante de nosotros con el Padre, que sea Él nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro salvador. También esa mancha de pecado es quitada de nosotros. Y somos hechos justos delante de Dios, rectos como si no hubiéramos pecado. Imagínate, automáticamente eso quiere decir que cumplimos con esa condición de ser justos y de ser rectos para que Dios sea nuestro sanador. Así es que tenemos un sanador gracias a Jesús. Gracias a Jesús. ¿Sí? Y otra cosa también, cada vez que el pueblo enfermaba o que caía algún tipo de plaga sobre ellos, Dios lo permitía para recordarles que había sucedido porque se habían desviado de Él. ¿Sí? De modo que cuando alguien tenía alguna enfermedad, inmediatamente era relacionado con el pecado. Con el pecado. Más si era una enfermedad sumamente visible como la lepra, por ejemplo. A tal grado que estas personas eran excluidas del pueblo, o sí, pues de donde los demás vivían, eran excluidas, tenían que vivir en cuevas, tenían que vivir solos para no contagiar a nadie. Pero no solamente eso, sino que además eran considerados impuros, como si estuvieran malditos. Y por lo tanto, ellos sufrían la condenación de decir, Dios me está castigando por mi pecado. ¿Sí? Imagínate que tú contrajeras alguna enfermedad y que tú pensaras, es Dios que me está castigando por mi pecado. Probablemente vendrían pensamientos de duda, de condenación, de culpabilidad. Quizás hasta pensarías, a lo mejor yo ya no tengo perdón. A lo mejor Dios me está castigando y yo ya no tengo perdón, yo ya no merezco el cielo, yo ya no merezco el favor de Dios, yo ya no merezco su bendición, que me ayude, ¿verdad? Probablemente en algún momento pudimos haber llegado a pensar eso, o nos pudo haber pasado por la mente. Sin embargo, esta promesa de que Jesús no solamente cargó con nuestros pecados, sino que también por su llaga fuimos sanados, está queriendo decir, no importa la enfermedad que tengas, esta enfermedad no te condena, ni te declara culpable delante de Dios. Hay salvación para ti, aunque pases por alguna enfermedad, no importa cuán grave sea esa enfermedad ya fue pagada. Y ya fue vencida en Cristo. Y hay sanidad para ti, primeramente espiritual. ¿Sí? De que tú tengas la confianza, el alivio de que si tú pasas por alguna enfermedad, no es Dios castigándote, ¿verdad? Si es que tú ya te has arrepentido, si es que tú ya has creído en Jesús, ya has aceptado el regalo de Jesús en tu vida. Vamos al siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Nos está recordando esto mismo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. De nuevo podemos ver que el propósito de la salvación y de la sanidad de Dios es que muramos al pecado, que el poder del pecado muera en nosotros y que vivamos a la justicia, que vivamos en rectitud con Dios, que vivamos en una relación correcta con Dios, ¿sí? Y luego el que sigue es Mateo 8, del verso 2 al 3. Y ese me encanta, es de mis favoritos porque precisamente viene con Jesús un leproso, alguien a quien todos rechazaban, que de hecho dicen los historiadores que a veces les ponían como unas campanas en los pies o en el cuerpo, se las amarraban, para que si en algún momento alguno de ellos se acercaba al pueblo, a lo mejor por comida, por mendigar algo, la gente pudiera darse cuenta de que era un leproso el que se estaba acercando y tuviera cuidado. Imagínense qué feo, ¿no? Si nosotros el año antepasado, bueno, en 2020, tuvimos que excluirnos, tuvimos que resguardarnos y tal vez alejarnos de muchas personas, y verdad que se siente muy mal. Se siente bien mal el no poder tener contacto con otros, ni siquiera abrazar, ni siquiera saludar. De hecho, hace poquito alguien me saludó de beso y fue tan extraño para mí, bien extraño, y así como que me desacostumbré a ese tipo de saludo. Ahora imagínese toda tu vida estar así, excluido, rechazado. Ni siquiera te pudieran tocar. Y Jesús, el leproso vino ante Jesús, dice que se postró, o sea, se arrodilló con la cabeza hasta el suelo y le dijo: Señor, si quieres. O sea, no le pidió, no le exigió, no le demandó, ni le ordenó, sino que fue una súplica sometida totalmente a su voluntad, ¿verdad? Si quieres, puedes limpiarme. Yo imagino al leproso con lágrimas en sus ojos, porque él probablemente sabía que no lo merecía, que él era pecador y por eso estaba enfermo, pero él creyó en Jesús, ¿verdad? Si no, no hubiera ido, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y cuando a Jesús le bastaba simplemente decir una palabra, o sin decir nada, y hubiera sanado, Jesús no solamente habló, sino que dice que extendió la mano y lo tocó. Yo imagino en ese momento cuando toca el leproso, todos, a ver, háganle todos a las 3, 1, 2, 3, así de, no, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Porque si Jesús tocaba al leproso y ese leproso seguía leproso, Jesús se consideraba impuro y tenía que apartarse de los demás, no recuerdo cuántos días, decía la ley, para purificarse, y por lo tanto la gente no se iba a acercar a él, iba a tener que dejar de predicar, dejar de hacer milagros, y aparte ya se iba a manchar su historial de intachable, ¿verdad? De no tener ningún pecado, ninguna mancha. Sin embargo, Jesús lo toca, y yo imagino que eso es algo mío, nada más le estoy agregando emoción, pero yo me imagino que aún antes de tocarlo ya estaba sano, y cuando lo toca, él ya estaba sano. Y lo sanó y le dijo: si quiero. Extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante
su lepra desapareció. No solamente recibió sanidad, sino que lo tocó alguien después de mucho tiempo, y el primero que lo tocó fue el mismo Dios hecho hombre. Y no solamente lo tocó, sino que lo sanó. Y no solamente lo sanó, sino que lo perdonó. Y le hizo saber que Dios estaba perdonando sus pecados al sanarlo. Y que ya no había nada que se interpusiera entre él y Dios. Sí. Que Dios le estaba mostrando su gracia inmerecida. Qué asombroso es nuestro Dios. Amén. Dios quiere que nosotros seamos sanos. Él quiere, ¿sí? Y el último versículo o pasaje es Santiago 5, capítulo 5, verso 14-16. Y dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Aquí está hablando a la iglesia, a los cristianos. Llame a los ancianos de la iglesia, es decir, a los líderes, y oren por él o por ella, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos o confiésense vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿cuál es la indicación para nosotros si estamos pasando por alguna enfermedad? Que acudamos a la iglesia, que vengamos a la iglesia. Que no nos excluyamos, ¿verdad? Y que no tratemos de solucionarlo nosotros solos. Porque muchas veces tratamos de no molestar a los demás con nuestros problemas. Pero cuando somos parte de una iglesia, tus problemas son mis problemas. ¿Sí? Tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Y así como mi hermano de sangre, a mis hermanos de sangre, cualquier cosa que les pase, yo voy a ver y me voy a preocupar por ellos. Así la familia de la fe está ahí para orar, ¿sí? Por nosotros. Y que vengamos con los líderes de la iglesia y que les pidamos que oren, ¿sí? Y dice que unjan con aceite, es nada más algo simbólico, no es que el aceite es mágico ni nada. Entonces todos estaremos sanos, todos comemos aceite, en huevo y todo. Es nada más una representación de la unción de Dios, ¿sí? Pero no se queda nada más ahí. También dice que y confiésense sus pecados unos a otros para que sean sanados. ¿Por qué? Porque muchas veces la sanidad que necesitamos no es nada más física, como lo he estado viniendo diciendo, sino que también es espiritual, es interna. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a terminar, porque quizás ahorita en algún momento tú pudiste preguntarte, bueno, ok, yo creo en Jesús. Yo he creído que Él es mi Salvador, yo he creído que Él es mi sanador, yo me he arrepentido de mis pecados, yo le he seguido. No estoy en algún pecado, ¿y por qué estoy enfermo? ¿Verdad? ¿O por qué paso por esta enfermedad? ¿O porque por ejemplo, ahorita el pastor está enfermo? Y en vez de ponernos es que de seguro pecó. Hay que ver lo que dice la Biblia, ¿sí? Ahorita vamos a terminar con eso. Porque hay algunas cosas que sí hay algunos impedimentos que pueden ser un estorbo en nuestro corazón para que recibamos sanidad, ¿sí? Y los veré así rápidamente. El enemigo, y de hecho muchas veces le echamos la culpa
al enemigo, ¿verdad? Al diablo, a Satanás. De que no, es que el diablo me tiene enfermo o es un espíritu de enfermedad, etcétera, etcétera. Y es cierto que Satanás quiere dañar nuestra vida, eso es muy cierto. Es muy cierto que él incluso puede dañar nuestra salud y dañar nuestro cuerpo, pero él obra a través de nuestras propias decisiones y de nuestras creencias. ¿Sí? O sea, él no obra solo, porque él está sujeto a Dios, dice la Biblia, y que él no hace nada sin que Dios se lo permita. De modo que si obra algo en nuestra vida es porque nosotros le damos acceso a través de nuestras decisiones o acciones o creencias. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y cree que yendo con un hechicero, con una bruja, se va a sanar, pudiera aparentemente ser sano, pero lo que en realidad está haciendo es que le está dando permiso al diablo de que siga actuando en su vida. Y no solamente en su físico, sino en su alma. ¿Sí? Pero si esa persona cree en Dios y se arrepiente, Dios lo puede sanar, y Dios lo puede perdonar, y Dios lo puede salvar. Y entonces, muchas veces, algo que nos impide, no es que Dios le quite el poder y que le robe el poder y ya Dios no pueda hacer nada, no, obviamente eso no sucede. Pero a nosotros, más bien, a nosotros nos va a impedir el creer, nos va a impedir tener la fe necesaria, nos va a impedir acercarnos a Dios. Son estas cosas. La primera es pecados no resueltos. ¿Sí? Tal vez algún pecado que no hemos confesado o que no nos hemos arrepentido. ¿Sí? Algo que no hemos querido dejar y rendirle y entregárselo a Dios y hacer su voluntad en esa área de nuestra vida. Y necesitamos confesárselo primeramente a Él y decirle: Dios, yo reconozco que esto que estoy haciendo es pecado y que no te honra a ti. Y yo quiero dejar de hacerlo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando tenemos pecado no resuelto, esto trae culpabilidad. Y nuestra conciencia no está limpia, ¿verdad? Y por lo tanto nuestra misma conciencia nos impide creer, nos impide tener fe, nos impide acercarnos a Dios porque pensamos: no, es que yo estoy en pecado, yo estoy haciendo esto y Dios no me va a escuchar, ¿verdad? Dios no me va a sanar, Dios no lo merezco. Se nos olvida que es por gracia, ¿verdad? Que la sanidad, así como la salvación, la sanidad también es por gracia. No nos la merecemos, nadie nos la merecemos. Dios nos la da como un regalo a través de Jesús. ¿Sí? Pero el pecado nos estorba y se mete en nuestros pensamientos y no nos deja creer eso. Y nos hace pensar que nos lo tenemos que merecer. Y como estamos pecando, pues nunca nos lo vamos a merecer. Y nos aparta de Dios. Por eso es importante arrepentirnos, humillarnos delante de Dios, ¿sí? Y decir: Dios, ayúdame con esto, ¿verdad? Sáname de esto, sálvame de esto, líbrame de este pecado. El segundo es el rencor, la amargura, la preocupación, la falta de perdón, la ansiedad. Yo resumiría como emociones no resueltas. Emociones no resueltas, porque muchas veces, por ejemplo, la falta de perdón nos afecta tanto en nuestro interior que nos daña físicamente. Y tú traes una gastritis o un dolor intenso, ¿verdad? Pero es porque estás súper enojado con alguien que no has podido perdonar. ¿Sí? Y muchas veces otro tipo de emociones no nos dejan descansar, nos mantienen con estrés, no podemos dormir bien. Estamos pensando y pensando y pensando, por lo tanto no descansamos, lo cual afecta a nuestra salud.
estamos débiles, nuestro sistema inmune está débil, por lo tanto nos contagiamos más fácilmente de alguna bacteria, virus, etc. ¿Se da cuenta? O sea, cómo lo emocional y lo espiritual también afecta a lo físico, ¿sí? Y luego, provocar división en la iglesia, quizás no lo veríamos como algo relacionado con la enfermedad, pero 1 Corintios, en el capítulo 11, no lo vamos a leer, lo puede leer después usted si gusta en su casa, dice Pablo que algunos hermanos que estaban provocando división entre la iglesia estaban cayendo enfermos e incluso muertos, estaban muriendo. ¿Por qué? Porque Dios cuida su cuerpo, Él ama su cuerpo, así como se interesa por nuestro cuerpo, Él también se interesa por su cuerpo, que es la iglesia. Y Él no va a permitir que haya células cancerígenas en su cuerpo. Y si alguien produce división, Él va a tomar cartas en el asunto, va a haber consecuencias. Porque Dios no quiere eso en su familia. ¿Cuántos les gusta que su familia esté dividida? A nadie, ¿verdad? Pues a menos a Dios. Dios quiere que su familia se ame, que se honren, que se respeten, que estén unidos en amor, dice la Biblia. Así es que Dios va a corregir, si es necesario, a través de una enfermedad física, a alguien que está provocando eso para que se arrepienta. Y por último, pues no seguir las leyes naturales, o sea, descuidar nuestro cuerpo, así de fácil, ¿verdad? Podemos estar orando mucho, Señor, quítame esta grasa de más que hay en mi cuerpo, pero si no dejo de comer donas y conchas a medianoche, pues no va a suceder. Si yo oro, Señor, sáname, ¿verdad? Mis pulmones, siento que me falta el aire, ¿verdad? Y todo, y me voy a fumar. Después de hacer esa oración, ¿qué es lo que Dios me respondería? Deja de fumar. Y Dios te puede sanar, ¿eh? Dios te puede sanar. Yo no por mí mismo, gracias a Dios, pero sí de alguien cercano a mí, mi familia, que por años estuvo fumando, ¿sí? Y él vino a Cristo, se arrepintió y Dios lo sanó. O sea, no hay afectación en sus pulmones. Hasta le dio COVID el año pasado y aún así no se veía afectado, ¿sí me explico? Dios es bueno, Dios es compasivo, Él tiene misericordia de nosotros si nos arrepentimos. Pero nosotros tenemos que ser sabios y obedecer, ¿sí? Y cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, esta última pregunta, ¿verdad? Que hacíamos ahorita. Si yo estoy bien con Dios, si no tengo ningún rencor contra nadie, si estoy obedeciendo al Señor, amo al Señor, le sirvo, y sé que mi sanidad no es porque me la esté ganando, ¿verdad? No es que la esté comprando, sino que Dios es bueno conmigo y Él me ha salvado, me ha perdonado, pero aún así estoy pasando por alguna enfermedad, aún así estoy pasando por algún problema de salud. Primeramente debemos de nosotros tener cuidado de no juzgar a otros. Esto es tan frecuente lamentablemente entre las iglesias. Y he escuchado de personas que se van de una iglesia porque en algún momento pasaron por alguna enfermedad y los señalaron y los culparon y no, es que de seguro está en pecado, de seguro fue infiel, de seguro, no sé, lo que sea. En vez de ayudar, en vez de tener compasión, en vez de orar, en vez de, ¿sí?
Nosotros no estamos en el lugar de juez. Dios no nos ha puesto en el lugar de juez en esos casos, ¿sí? No estamos para determinar, a ver, ¿qué pecado hiciste? ¿Sí? No, porque Dios es misericordioso, Él es compasivo. Y si así fuera, entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues era el peor pecador del mundo, porque pasó por muchas situaciones difíciles de salud, físicas, ¿sí? Timoteo, que era uno de sus discípulos, dice que estaba enfermo del estómago y en la carta no le dice, arrepiéntete, Timoteo, arrepiéntete, ¿verdad? Para que Dios te sane. No, al contrario, hasta le dice, bebe algo de vino blanco, no me acuerdo qué les dice, ¿sí? Para tu problema de físico. Entonces, ¿a qué voy? A que Dios es soberano. Él es soberano. Él puede permitir una enfermedad o algún problema de salud en nuestra vida, si Él así lo desea, pero es porque eso le va a traer gloria a Él. No que la enfermedad le traiga gloria, porque no le trae gloria, sino que Él va a usar esa enfermedad, Él va a usar esa situación, Él va a usar esa circunstancia para glorificarse, primeramente para mostrarse en tu vida, primeramente para tratar con nuestro corazón, porque muchas veces no nos acercamos tanto a Dios como cuando estamos en dolor. Creo que las oraciones más intensas que yo he hecho es cuando he tenido dolor de muela o cuando algún familiar mío está pasando por alguna enfermedad. Porque el dolor no es en vano, hermanos. Dios redimió el dolor para usarlo a nuestro favor, para usarlo para sus propósitos. Dios te puede sanar, Él es poderoso, Él te puede sanar, no hay imposibles para Él. Pero si no te sana, es que Él está haciendo algo más grande todavía que sanarte. Sí. Tuve una amiga, algunos de ustedes la conocieron, se llamaba Carla Parra. Ella estaba aquí en la iglesia, ella era parte de aquí de la iglesia. Estaba joven, tenía, ¿qué sería? Pues era unos 2 años mayor que yo, más o menos. Estaba en sus 30s y de un día para otro recibe la noticia de que una bolita que tenía por aquí, por la garganta, era cáncer. Era cáncer. Y obviamente eso le dolió mucho. Le dolía físicamente, pero le dolió en su alma, ¿verdad? Le dolió en su ser. Fue difícil para ella el proceso en que esto se iba desarrollando más y más, y pues todos los tratamientos que tuvo que pasar, de quimioterapias, radioterapias, etcétera. Nosotros pudimos acompañarla en gran parte de ese proceso, estar con ella. Y yo te puedo decir que la Carla antes de el cáncer y a la Carla después del cáncer era una persona totalmente diferente. Totalmente diferente. Nunca la vi tan feliz como después de tener cáncer. Y no estaba feliz porque tenía cáncer, sino que ella entendió, Dios le ayudó a entender que Dios permitió eso con un propósito en su vida. Porque a través de esa enfermedad, Dios la usó para alcanzar a muchas personas, y tanto cristianos en otras iglesias como fuera de la iglesia, pero muchísimas personas, muchísimas, pudieron escuchar su testimonio, pudieron verla sonreír, pudieron ver su fe
Incluso personas que estaban pasando por situaciones similares fueron animadas, fueron alcanzadas y su vida fue tocada por Dios a través de ella. Y mucho más los que no estaban tan mal como ella y decían, no, yo no estoy tan mal como ella y me siento pésimo, ¿verdad? Y yo la veo a ella hablar con convicción de la esperanza que tiene en Jesús. Yo sé que esa enfermedad no fue para su perdición, sino que fue para salvación. Y no solamente de ella, fue para salvación de otras personas. No nos imaginamos lo que Dios puede hacer con nosotros, no solamente a través de nuestra salud y cuando estamos bien, sino también cuando pasamos por situaciones difíciles, pequeñas o grandes. Dios puede usarnos. Dios puede usar aún lo más complicado y lo que parece imposible. ¿Y sabe qué? Dios, siempre oramos por sanidad para Carla hasta el último día. Y no vimos esa sanidad aquí, pero esa sanidad sí se efectuó. Porque ahorita ella está delante del Señor Jesús completamente sana. Completamente sana, sin el poder de la enfermedad sobre su vida, sobre su alma. Ella está sana para siempre, eternamente. Sí. Vamos a ponernos de pie. Y voy a hacer una invitación para todos aquellos que necesiten oración por sanidad física, ¿sí? Que puedan ahorita levantar su mano y personas ahí cercanas a usted van a orar por usted. Pero también, si tú necesitas sanidad espiritual, si tú necesitas sanidad emocional, también tú puedes levantar tu mano. Y aunque eso requiere también de un proceso, requiere de que tú te acerques a alguien, de que tú puedas platicar con alguien, que lo puedes hacer aquí en la iglesia. Tú puedes acercarte con alguien y podemos conectarte con alguien que te pueda ayudar. Tú debes de saber esto, ¿verdad? Que la sanidad es posible si creemos. Cualquier tipo de sanidad, tanto física como espiritual. La sanidad física incluso también no es inmediata muchas de las veces. Muchas de las veces es progresiva. Y Dios va sanando físicamente, progresivamente. ¿Sí? Así es que no es, si no sucede inmediatamente, no hay razón para que nosotros nos desanimemos o desconfiemos de Dios. Al contrario, vamos a clamar y vamos a persistir y vamos a creer que Dios quiere sanarnos, así como el leproso, como le dijo al leproso: yo quiero, sé limpio, sé sano. Amén. Entonces tú puedes levantar tu mano si necesitas sanidad física o sanidad emocional. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Y si los servidores y ujieres pueden acercarse ahí con las personas que están levantando su mano. Acá hay de este lado, acá también. Si alguien ahí puede acercarse y puede orar, vamos a orar unos por otros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Padre, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros problemas, tú conoces, Señor, las enfermedades que estamos pasando. También a quien esté ahí en casa, Señor, que nos esté viendo a la distancia y necesita sanidad, Señor, oramos y pedimos, Señor. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de ellos, Señor. Yo te lo pido, Señor, te lo pedimos, Dios. Ven y toca, pon tu mano sobre ellos, Señor. Pon tu mano, Señor, tu mano poderosa, Señor.
tu poder que está por encima de lo natural, tu poder sobrenatural venga, Señor, y tome gobierno, Señor, tome control de sus circunstancias, tome control, Señor, sobre sus cuerpos, Señor. Trae sanidad, Padre, trae sanidad. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios. Muéstrate como nuestro sanador. Y también, Señor, trae sanidad emocional, trae sanidad interior, trae perdón, Señor. Señor, ayúdales, Señor, si necesitan arrepentirse de algo, Señor, trae convicción, Señor, a sus corazones, Señor, de arrepentimiento, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, trae la convicción de que pueden arrepentirse y que tú los perdonarás porque tú eres bueno, porque tú eres compasivo, Señor. Para eso es que estamos aquí, Señor. No estamos aquí para ser perfectos, no estamos aquí como si no estuviéramos pasando nada, no estamos aquí como si no necesitáramos nada, no estamos aquí para aparentar. Señor, todos necesitamos, Señor, arrepentirnos en algún momento, Señor, muchas veces, y cada vez tú nos perdonas, cada vez tú nos recibes, cada vez tú nos abrazas, Señor, cada vez. Porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor, cada mañana, cada día. Hay una nueva oportunidad para acercarnos a ti, Señor, para pedirte perdón, para que tú nos sanes. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquellos que estén pasando por problemas quizás de ansiedad, de temor, de preocupación, Señor, yo te pido, Señor, tú los conoces. Obra en sus vidas, trabaja en sus vidas, Señor. Vení métete en medio, Señor, de esos pensamientos y haz brillar tu luz, Señor. Haz brillar tu palabra, Señor. Haz resplandecer tu palabra, Señor, de que tú estás en cuidado de ellos, de que no hay nada que se salga de tus manos, que tú tienes cuidado de tus hijos, Dios. Que ellos pueden descansar en ti y dejar toda preocupación, toda ansiedad, todo temor, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú puedes decirle ahí con tus propias palabras: Señor, yo te entrego todo temor, yo te entrego toda ansiedad. Aun si no lo siento, aun si pienso que es difícil, yo lo digo y lo hablo por fe. Y te digo, Señor, yo te entrego, Señor, toda enfermedad, te entrego toda preocupación, Señor. Yo te la entrego, Dios. Tómala en tus manos. Yo confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Aun si estoy dudando, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a confiar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor.